Alberto, cuando yo tenía 15 años, empecé a leer libros tuyos que la verdad es que me marcaron. El que recuerdo con más cariño es Hacia el autogobierno, un ensayo muy interesante que tiene una crítica de raíz al poder político que en su momento me impactó mucho. Y yo sé que vos, a su vez, tuviste contacto a nivel internacional con Hayek, con Mises, con todos los grandes referentes de la intelectualidad liberal del siglo XX. Entonces, ahora que te tengo acá, me gustaría preguntarte cuáles son las principales influencias intelectuales de la persona que me influenció a mí. Bueno, primero el padre empezó en 1942 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, un seminario que le decían despectivamente de los austríacos. Estaban estudiando la primera edición en castellano que llegó de Haberler, Prosperidad y Depresión, y el seminario era muy reducido, tan reducido que eran 4 personas. Era mi padre, Carlos Lucetti, que después estudió en Oxford, completó sus estudios, William Leslie Chapman, que después fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y miembro con mi padre de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue el que lo dio, gracias a la sugerencia de mi padre, a Mises en el año 59, y mi padre y los otros eran, el otro era José Santos Goyán, hijo. Esto por un lado, esta influencia que fue decisiva. Yo completé 2 doctorados y nunca escuché algo razonable desde la cátedra sobre la tradición del pensamiento liberal, así que la perseverancia y la insistencia de mi padre para mostrarme otro lado de la biblioteca me salvó de las garras, digamos, del socialismo, el keynesianismo, etc. Y los otros que han influido decisivamente son a quienes le dedico mi último libro, mi número 27, el número 27, que se llama Maldita Coyuntura, que es a Mises, que en el año 68, cuando fui becado a la Foundation for Economic Education, en ese momento en New York, asistí a la última sesión de las clases de Mises en NYU. Luego Sennholz y Kirchner en esos seminarios de FI, y en el departamento de Rothbard 6 sesiones, una vez cada 15 días, un seminario que después me percaté, mucho después me percaté que era una especie de precalentamiento para su For a New Liberty. Y por último, Hayek, que yo lo invité siendo rector de SIADE varias veces a dar conferencias en SIADE, que hago un pequeño paréntesis para decir que nunca quiso cobrar honorarios ni viajar en business con el caché del premio Nobel, de una generosidad notable. Hizo el prólogo para uno de mis libros, Fundamento de Análisis Económico, Hayek, pero asistía a sus clases presenciales luego de la Asamblea General de la Mont Pelerin Society en Londres, en el año 1984, donde me nombraron miembro del consejo directivo de la Mont Pelerin Society. Después de eso, asistí 3 días consecutivos a un seminario de Hayek en la Universidad de Cambridge, en King's College, que después de esos 3 días se hizo la sesión de las reuniones generales de la Mont Pelerin. Así que estos 5 autores que acabo de mencionar, Kirchner, Sennholz, Mises, Hayek y Rothbard, han sido decisivos en mi vida. Y luego en el ejercicio profesional, fui asesor económico de las 4 cámaras más importantes de la Argentina, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural y el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Eso me ayudó para reunir empresarios, para formar y fundar SIADE, gracias al apoyo de esos empresarios, que fue la primera institución de posgrado que hizo una maestría privada, digamos, en la Argentina. Y en el ejercicio profesional, también siendo profesor titular de 5 carreras en la Universidad de Buenos Aires, Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología, y la facultad y el Departamento de Historia, de Filosofía y Letras, junto con haber sido director del Departamento de Doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Plata. Esos ejercicios me ayudaron para luego escribir semanalmente en distintos periódicos, ensayos. Tengo ahijados de tesis que son notables,
Así que eso es muy resumidamente mis influencias y mi ejercicio, digamos. Bueno, y creo que esas influencias definitivamente te ponen como uno de los decanos del liberalismo latinoamericano y sobre todo argentino. Y en ese sentido me imagino que habrás visto a lo largo de los años en nuestro país muchas oleadas de liberalismo, ¿no? Entonces te quería preguntar cómo ves esta nueva oleada, esta oleada de Milei, de Spert en relación a oleadas previas. ¿Qué sensaciones te genera? Bueno, muy satisfactorias. Yo con Spert participé en la Fundación Alberdi, en un mano a mano con él que se llamaba La Batalla Cultural hace bastante tiempo, y con Spert nos hemos visto muy seguido. He participado con él en la Universidad de Belgrano. Notable ese intercambio, notable su influencia sobre la gente joven, en esa experiencia que tuvimos, y nos comunicamos muy seguido con Milei. Javier es muy generoso, me ha mencionado en muchos programas televisivos y de otra naturaleza, pero ahí en la Universidad de Belgrano pude constatar el aula magna llena, con 3 salas paralelas con pantallas, y las preguntas de los chicos, esto es muy importante, no es simplemente para quedar bien o cosas superficiales, sino que se notaba que había mucha biblioteca, muchas referencias bibliográficas muy jugosas, de manera que es un momento que a eso hay que agregar las instituciones y las fundaciones que hay en Tucumán, 2 en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, en Corrientes, en Buenos Aires, con chicas y chicos fantásticos que tienen club de lectura, que influyen en seminarios. Es una gran esperanza. Por supuesto que estamos frente a una oleada socialista e intervencionista con ese lenguaje más o menos cavernario y troglodita de los últimos 50 años, pero es fantástico cuando en mis clases veo que cuando los alumnos y las alumnas me dicen esto me cambió la vida, esto me hizo ver otros horizontes, eso no tiene precio, es una cosa extraordinaria. Se establece casi una relación, yo diría, de amistad después de haber estado un semestre o un año con chicos y chicas en el... Ahora, bueno, hago mucho por aulas virtuales, conferencias y como estoy haciendo ahora, pero también charlas, conferencias y clases por aulas virtuales, que como ha mejorado mucho el audio y la resolución de imagen y la intervención, que a mí me fascina, que me interrumpan. Yo tengo un latiguillo en mis clases. El primer día de clase digo, si algo no queda claro, por favor me interrumpen. Si no están de acuerdo, discútanme. Pero si creen que es claro y ustedes creen que están de acuerdo conmigo, hagan de abogado del diablo, porque es un ejercicio muy bueno para pulir el mensaje. Bueno, me gusta esa referencia a ser abogado del diablo y también el hecho de que estuvieras hablando de, bueno, los últimos 50 años para acá y la oleada intervencionista que se vive en Argentina, porque me gustaría preguntarte respecto de los últimos 50 años de gobierno en Argentina, si crees que los liberales deberían hacer algún tipo de autocrítica respecto de las experiencias que se perciben en la opinión pública como que fueron más liberales desde algunos puntos de vista, sea el menemismo, el macrismo o la política económica de la dictadura militar. Si te parece que en alguno de esos casos el liberalismo tuvo alguna responsabilidad de algún tipo o no la tuvo en absoluto. Bueno, me parece excelente esa pregunta, Marcos. Si se revisan los archivos de la época, yo durante un cuarto de siglo, desde los 70 hasta fines de los 90, estaba prácticamente todos los días en televisión y radio, en fin. Si se revisan los archivos también en la prensa oral, van a ver las críticas mías, no solo el horror de la cuestión militar, de la guerra antiterrorista con procedimientos inauditos de los mismos encapuchados e inaceptables y repugnantes, sino la cuestión económica. Lo mismo respecto del menemato. El bottom line es aumento del gasto público, aumento de la deuda, y una cosa que se ha dado en llamar convertibilidad, que no es convertibilidad. Técnicamente, en la literatura económica, conversión quiere decir
una mercancía por un recibo que llamamos billete, y no un billete de un color por un billete de otro color. Eso se llama técnicamente tipo de cambio fijo con política monetaria pasiva, que es distinto. Ahora, quiero expandir un poco eso de la autocrítica, Marcos, que me parece muy buena tu pregunta. Creo que, dejando de lado esto que acabo de decir, tenemos que hacernos permanente autocrítica. Y como tendemos a ser más benévolos con uno mismo que con los demás, en lugar de estar diciendo por qué diablos la gente no entiende lo que estoy diciendo, es mucho mejor decir por qué soy tan inepto para pasar el mensaje. Y entonces vamos a hacer mejor los deberes, vamos a pulir mejor el mensaje y vamos a darnos cuenta, Marcos, que hay un grupo de gente que son honestos intelectuales, que quieren lo mismo que nosotros, es decir, el bienestar de la gente, sin embargo rechazan el liberalismo. ¿Culpa de quién es? De nosotros los liberales, que no nos expresamos con la suficiente claridad, que nuestro mensaje no es el necesariamente contundente, que la relación que hay entre derroche y baja de salarios en términos reales, entre malas políticas económicas y cómo pagan en los platos rotos principalmente los marginales y los más necesitados, necesitamos remachar y subrayar eso. Y también, no me quiero meter en cosas más de peso, pero hay una cuestión filosófica, que son los cimientos de la libertad. Y esto es que vos y yo, Marcos, y los que nos están escuchando, no somos aparatos, somos seres humanos que no somos kilos de protoplasma. Tenemos además estados de conciencia, psique o mente. Yo empecé trabajando en esto hace mucho tiempo en un libro extraordinario que tiene un título muy, muy atractivo, The Self and Its Brain, El yo y su cerebro, de Karl Popper y John Eccles. Karl Popper, como se sabe, es un filósofo de la ciencia extraordinario, y John Eccles, premio Nobel en neurofisiología. Y muestran que no habría razonamientos, que no habría ideas autogeneradas, que no habría sentido de la responsabilidad individual, ni la moral, ni la libertad. Digamos, sería una ficción si fuéramos aparatos. Por eso en esa misma línea argumental, hoy se habla de inteligencia artificial. Es pésimo, eso es una contradicción en términos. La inteligencia es del ser humano, el interlegum, el capaz de captar esencias. Incluso cuando hablamos de la computadora no computa, son impulsos eléctricos. El que computa es el ser humano. Hay autores que han sostenido muy bien diciendo, incluso decimos, ¿qué memoria tiene la computadora? Pues no, nuestros bisabuelos, para acordarse de algo, hacían un nudo en el pañuelo y nadie en su sano juicio va a decir qué memoria tenía el pañuelo. O cuando guardamos archivos en un galpón, no decimos qué memoria tiene el galpón. La memoria es propia del ser humano. Eso me parece, y ha sido muy trabajado por muchos autores. Yo escribí 8 o 9 ensayos, siempre que agrego una nueva versión es con nueva bibliografía, afortunadamente. Pero eso muchos liberales o no lo conocen o incluso lo niegan. Y el materialismo y el determinismo físico, para usar la palabra que utilizaba Popper, me parece que ha hecho estragos en el área de la economía con neuroeconomics, en el área del derecho, especialmente el derecho penal. Por eso no quiero hacer cosas ad hominem, pero un ex miembro de la Corte en la Argentina dice que no hay que detener a los delincuentes porque no son responsables de sus actos. Está bien el silogismo, pero parte de una premisa falsa, y esto es que estamos determinados. Y lo mismo en la psicología, en la psiquiatría. Psicología quiere decir estudio de la psique, y la mayor parte de los psicólogos y en la facultad de psicología se niega la existencia de la psique. O sea, somos loros o aparatos, y esto tiene consecuencias muy devastadoras. Entonces, siguiendo con tu pregunta, tenemos muchas autocríticas que hacer, y yo creo que en cada charla que vamos a dar, en cada clase que vamos a dar, en cada texto que vamos a escribir, tenemos que tratar de mejorarnos, ¿no? Y creo que la avalancha que viene, que ha venido en los últimos tiempos, y no es solamente en la Argentina, sino en el mundo, veamos la xenofobia en Estados Unidos con este extraño morador de la Casa Blanca, que no quisiera estar en los zapatos, dicho sea de paso, de los votantes, porque están entre que si se van a dejar ametrallar o cuchillar, y no es una opción interesante. Tenemos un papa peronista, así que el mundo nos presenta desafíos
muy interesantes para los liberales, y yo creo que la gente es en general de buena fe, receptiva, y cuando tienen la oportunidad, por supuesto, si chicos y chicas están en la facultad con su cuadernito y les repiten la misma cosa de hace 50 años, por supuesto que ahí hay un problema. Pero tenemos que trabajar en el tema educativo y tomar muy seriamente ese consejo del marxista Antonio Gramsci, que decía: tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Mencionabas recién al Papa Francisco, que me llama mucho la atención, sobre todo porque en los últimos días, digamos, es un papa peronista desde hace ya unos cuantos años, pero en los últimos días hubo polémica por el mensaje que transmitió, ¿no? en la encíclica, y estoy pensando en cómo ese mensaje espiritual que transmite es uno donde hay un culto, por así decir, constante a la pobreza, al sacrificio, a la tristeza casi que podría decir. Y me pregunto si no hay algo ahí que haya sido específicamente malo en la cultura argentina que produzca personajes así, que después se exportan al mundo y difunden ese mensaje antiliberal. Bueno, excelente, Marcos, de nuevo tu reflexión o tu pregunta. Yo sugiero a vos y a los que nos están escuchando que vea del sábado pasado, mi último, lo escribo todas las semanas en Infobae, todos los sábados. El último se llama El Papa Francisco y la tragedia de los comunes, donde analizo precisamente esa encíclica. Y en la parte medular, que es respecto de la propiedad, como yo digo, si se aplica la tragedia de los comunes para el Vaticano y se permite que todo el mundo use y disponga de su patrimonio, para no decir nada del suculento banco que le hace de apoyo logístico, que todo el universo o todos los italianos pueden usar y disponer de ese patrimonio, seguramente el resultado se percibe sería nefasto. Yo creo que lo que nos ha invadido, no solo hoy en la cabeza del Vaticano, sino en general, es esa tragedia de los comunes, que no es una cosa, como sabés, Marcos, nueva, porque en la refutación que le hizo Aristóteles al comunismo de Platón está la tragedia de los comunes, solo que Harden actualmente lo bautizó como la tragedia de los comunes, que es lo que es de todos no es de nadie. Lo que es propio se va a analizar de una forma distinta que cuando es de otros, como digo yo respecto a mal llamadas empresas estatales. Hasta la forma en que se toma café y se prenden las luces es distinto cuando es de uno que cuando paga coactivamente las cuentas otro. Entonces, me parece que hay una especie de endiosar a lo colectivo frente a lo privado. Y nadie mejor que Borges refutaba esto cuando se despedía de sus audiencias. Decía: me despido de cada uno porque es una realidad, y no digo todos porque es una abstracción. Eso es exactamente lo que quiero poner de manifiesto, la importancia de lo personal, de lo individual, de las autonomías individuales frente a lo colectivo. Entonces, seguramente el Papa, con la mejor de las intenciones, promueve estas ideas, pero está conduciendo a la miseria a muchísima gente. Por ejemplo, se preocupa enormemente y con razón por los pobres refugiados, pero no se percata que se están refugiando, que están huyendo de los lugares donde él aconseja recetas y se están fugando a los lugares donde él critica. Entonces, si bien es cierto, no estamos, sabemos, por lo que dijimos antes, en un mundo capitalista donde el gasto público es elefantiásico, las inflaciones son insoportables, los impuestos son intolerables, los déficits, las deudas son... Y en ese sentido, a mí me parece, por eso vuelvo a mi libro Maldita Coyuntura, no es para cargar especialmente las tintas contra la coyuntura, porque yo comprendo que la gente quiere estar informada, pero de tanto discutir, para usar un argentinismo, las LELICs, estamos perjudicando y creando problemas para la coyuntura del futuro, en lugar de tomar distancia y debatir ideas de fondo. Por ejemplo, Marcos, te doy solo un ejemplo: la educación es la vaca sagrada del siglo XXI. Decimos educación pública. La educación privada es también para el público. La palabra es educación estatal.
pero es una palabra fea porque igual que teatro estatal y literatura estatal o periodismo estatal, suena mal. Pero el tema es, ¿qué es la educación? Es un proceso de puntas abiertas, es un proceso de prueba y error, es un proceso evolutivo donde se necesita mucho oxígeno y competencia y no estas cachetadas brutales a la inteligencia que son ministerios de educación y cultura, donde se establecen las estructuras curriculares de las instituciones educativas. Nadie, ni vos, ni yo, ni nadie, tiene que tener la facultad de imponer estructuras curriculares. Es un proceso, como digo, abierto, competitivo, y las mismas instituciones educativas entre sí hacen de auditorías cruzadas. Y si hay que acreditar alguna carrera, que la acrediten las academias o las instituciones privadas, como era en un origen, que se hacen la competencia y auditorías cruzadas también entre sí. Por lo tanto, habría que prescindir de todas las instituciones estatales de educación. Y no estoy diciendo con esto que las profesoras y los maestros del ámbito estatal sean malos. Yo mismo he dicho, escupiría al cielo, he estado en la Universidad de Buenos Aires durante mucho tiempo y en otras instituciones estatales. No es un tema de buenos o malos profesores, es un tema de incentivos para tratarlos activos, como digo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, venderles. ¿A quién venderles? A ellos mismos, al claustro de profesores que hoy está. O en un rapto de entusiasmo, yo diría, regalárselo. Y a partir del momento siguiente, los incentivos son distintos. Ahora, como una medida de transición, creo en los vouchers, creo en los créditos educativos, o sea, la gente que no tiene los ingresos, pero sí la capacidad para aplicar a las ofertas existentes, hay que financiarlos como una medida de transición. Y por lo tanto, el que recibe el voucher va a elegir de todas las instituciones privadas que existen la mejor, la que más le satisface. O sea, hay un non sequitur. No se sigue en la lógica, no se desprende del hecho que digamos que hay que financiar la educación de terceros, no se desprende el hecho que haya instituciones estatales de educación. Ahora digo, como una medida de transición, porque hay que tener en cuenta que los contribuyentes de jure, digamos el más millonario de la comunidad, que se le cobra un impuesto muy alto, no va a vender su mansión ni vender su auto de alta gama, ni va a dejar de comer, sino que va a dejar de invertir, y por lo tanto los salarios e ingresos en términos reales de los marginales van a disminuir. Por eso, si esto que digo de la educación se aplica tomando en cuenta lo que antes dije de la tragedia de los comunes en una forma sistemática y profunda, vamos a estar beneficiando especialmente a la gente más necesitada, a los más vulnerables, que paradójicamente las medidas desatinadas se hacen en nombre de los vulnerables, que hay cada vez más vulnerables naturalmente. Bien, Alberto, y como última pregunta, quería un poco ahondar en esta cuestión de la que estabas hablando hace un rato respecto de lo que sucede en Estados Unidos, pero también a nivel más general en el mundo, donde se ve, por así decir, que hay liberales que se llaman a sí mismos de esa manera, pero que no parecen tener, si se sigue tu clásica definición de liberalismo, un respeto irrestricto por los proyectos de vida de los demás, ¿no? Yo veo personas que se dicen liberales por ahí, pero desprecian a las minorías étnicas, religiosas o los extranjeros, o no tienen respeto por la diversidad sexual. Y vos decías, por ejemplo, en Estados Unidos que ahora los electores tienen la opción de dejarse ametrallar o dejarse acuchillar, lo cual en ninguno de los dos casos es conducente a nada bueno. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué debería pasar desde tu punto de vista para que Estados Unidos o el mundo más en general salga de este círculo vicioso, por así decir, antiliberal que se va gestando? Bueno, hay dos capítulos, me parece, en tu pregunta. La primera, esa definición mía, que me celebro que se haya difundido tanto y muchos intelectuales que aprecio mucho la han citado. El liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Cuando digo respeto irrestricto, y lo he aclarado muchas veces, no quiero decir que tenemos que suscribir y adherir al proyecto de vida del otro. Más aún, el test máximo es cuando nos repugna el proyecto de vida de otro. Sin embargo, si no hay lesión de derechos, tiene que ser respetado, considerado. No puede, bajo ningún concepto,
recurrir a la fuerza para cambiar los proyectos de vida de otros. Cada uno es responsable de su proyecto. Entonces, me parece que cuando hay estas sugerencias de ataques a minorías, como vos decís, de distintos tipos, me parece algo absolutamente repudiable. Lo cual no quiere decir que cada uno pueda tener su opinión y decir lo que le da la gana en confrontación con otros, pero es indispensable tomar como sagrado el proyecto de vida de otro, por más que literalmente nos pueda parecer una monstruosidad siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Eso primero. Segundo, respecto a Estados Unidos, yo creo, y he escrito en este sentido mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos, que la primera edición fue del Fondo de Cultura Económica, donde muestro que hace bastante tiempo viene una declinación en cuanto a los extraordinarios valores y principios de los padres fundadores. Esto no es una cosa que aparece ahora, pero ahora yo diría el balance neto, para hacer una cápsula y algo muy telegráfico, digo, el aumento en el gasto público y la deuda de esta gestión actual ha sido fenomenal. Y ese es el punto central. Ahora, del otro bando, sé que hay agazapados una serie de líneas de izquierda, pero por eso me parece que hay que trabajar en la cuestión de la educación. Hay instituciones extraordinarias en Estados Unidos con presupuestos notables, y en ese sentido, para ver la historia de esto, uno de los tantos libros que hay, que sugiero, que es de Thomas Sowell, que se llama Inside American Education. Como se sabe, Thomas Sowell, bueno, acaba de cumplir 90 años, pero es miembro de Hoover Institution, profesor en Stanford, un hombre extraordinario a quien tuve el privilegio de conocer. Él en Inside American Education muestra el problema de las cátedras universitarias, cómo han sido tomadas. Y esto me parece, Marcos, que aquí está el kit del asunto. Esto no es un tema solamente de los profesores, no es un tema solamente de los escritores, no es un tema solamente de los académicos, es un problema de cada uno. Por eso los padres fundadores decían que el costo de la libertad es la eterna vigilancia. No es una exageración, le digo a quienes nos están escuchando, decir que cada uno de ustedes, antes de dormirse a la noche, tiene que preguntarse: ¿qué hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, no podemos quejarnos. Acá no podemos actuar como si estuviéramos en un enorme escenario, mirando una enorme platea, quiero decir, mirando el escenario de otros que nos tienen que resolver el problema. Tenemos que contribuir cada uno de nosotros, sea a través del club de lectura, sea lo que fuera, pero tenemos que contribuir a que se comprendan los fundamentos de la libertad en interés propio, para que nos respeten y respeten a nuestros seres queridos. Me parece un gran cierre, Alberto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vos, Marcos. Te mando un gran abrazo y gracias de nuevo por los recuerdos de la influencia en tu pensamiento. Un placer.